Y os lo venimos. Vale. ¿Tienes idea también a continuar o no? Sí. Espera que no me pasa otra vez. Sí, tranquila. A través de la conexión Wi-Fi. ¿Vale? Vamos a dar comienzo hoy con una charla de Diego Quijada Álamo, un pequeño espacio dentro de la sección de Historia del Ateneo en torno a la figura de la monarquía, que va a tener 3 charlas. La primera, que nos la va a dar Diego, de la que ahora hablamos; otra más adelante, en junio, que nos la dará Álvaro Pajares, en el que hablará sobre el papel de la monarquía como mediación en los conflictos entre siervos y señores; y otra para octubre, si no me equivoco, principios de octubre, finales de septiembre, por Esther Nieto, que nos hablará del papel de la monarquía como mecenas del arte y también como el papel que jugaron en el mercado del arte iberoamericano hacia España, ¿no? Yo y Diego pues, nos va a hablar de un tema apasionante, que es la celebración y propaganda de la figura del rey en las ciudades, sobre todo en las ciudades en las que no residía. Los medios de comunicación entonces no eran los de ahora y había que cultivar la imagen del rey. Y lo va a hacer hablándonos desde la experiencia de Palencia, es decir, cómo se saltaba la figura del rey, cómo se conseguía difundir esa figura del rey, cómo se conseguía que los súbditos la amasen, la venerasen, fuesen fieles a su rey, desde las celebraciones que tenían lugar en las ciudades, y en este caso la de Palencia, ¿no? Diego es palentino, ¿vale? Y está licenciado, y es doctor en Historia por la Universidad de Madrid. De hecho, su tesis doctoral versó sobre lo que nos va a hablar: ceremonias reales en Palencia, 1700-1834, propaganda política, sociabilidad y conflicto. Y además una tesis que obtuvo sobresaliente cum laude y que cuenta además con la mención internacional del doctorado que realiza, ¿no? Aparte de su formación como doctor, también ha realizado 2 másteres, también en la Universidad de Valladolid, y ha participado en el Departamento de Historia Moderna como investigador y también como docente. También ha recibido una beca de la Fundación Villalar y ha impartido también ponencias y participado en diversos congresos tanto nacionales como internacionales. ¿De acuerdo? Entre sus líneas de investigación pues, está este tema del que nos va a hablar, que es la celebración, la propaganda regia, las fiestas, las ceremonias que se hacen, y de esta tesis han salido varias publicaciones, varias en diferentes revistas especializadas y en congresos, pero también 2 libros, uno que es este, que tengo aquí en mis manos, lo enseño también para aquí que lo vean online, ¿vale?, que se titula precisamente Celebración y Propaganda Regia, y otro que está en imprenta, que yo tengo muchas ganas de ver cuando lo sacan, que es titulado Exequias por una dinastía ceremonial, protocolo y luto en Palencia 2022, que digamos sería la otra parte de la exaltación de la figura regia. No solamente las celebraciones que tienen que ver con las festividades, nacimientos y boda, que no vamos a hablar, sino con los fallecimientos y los rituales de luto y de exequias, ¿vale? En la actualidad está de profesor en el IES Cohen de Saldaña y también sigue vinculado a la investigación formando parte de 2 proyectos de investigación. Uno en torno a mujeres, familia y sociedad, la construcción de la historia social desde la cultura jurídica, liderado por Margarita Torremocha, y otro sobre alfabetización mediática contra la desinformación, coordinado por Icía Reguero, ambas en la Universidad de Valladolid, si no me equivoco. Bueno, pues yo sin más dilación les dejo con su intervención, que seguramente les va a encantar y les va a sorprender, y además desde la cercanía de narrarlo desde los acontecimientos de la ciudad de Palencia. Diego, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias a todos, a ti Javier por la presentación tan cordial y cercana. Y bueno, yo vengo a hablaros de un tema que yo creo que es bastante interesante, o por lo menos es un tema cercano, amable, incluso ameno, que es el de las fiestas, el de las celebraciones que tuvieron lugar o que se desarrollaron en la Palencia del siglo XVIII y de principios del siglo XIX. Es una época en la cual se asiste a un cambio político, un cambio social, de mentalidad también.
porque hablamos del tránsito del antiguo régimen al liberalismo, es decir, también de un cambio de pensamiento, de cómo la Ilustración va a dejar huella en el siglo XVIII y algunos de los aspectos que se van a desarrollar en las celebraciones van a tener su impronta en este cambio de mentalidad. Y para ello voy a utilizar pues, un tipo de celebraciones especiales, que son las celebraciones públicas. Dentro de las públicas, ahora lo veremos, hablaremos de las celebraciones dedicadas a la monarquía. En una monarquía hay que pensar que es una monarquía absolutista, ¿no? la de la España del siglo XVIII, a imitación del modelo francés. Entonces, el poder del rey, digamos que llega a todos los aspectos, a todas las esferas del ámbito de los ciudadanos, mejor dicho, de los súbditos, ¿no? Porque en esta época son súbditos, no ciudadanos. Entonces vamos a ver qué impacto tiene en la ciudad de Palencia en esta época este tipo de celebraciones y qué consecuencias también tienen de todo tipo, sociales, económicas, etcétera, va a dejar a su paso por la ciudad. Bueno, en la imagen de la portada tenéis ahí un dibujo que representa la entrada de Fernando VII y su esposa, la reina, María Josefa Amalia de Sajonia, en la ciudad de Barcelona. Sí que es verdad que no es un dibujo que hable de la ciudad de Palencia, hay poca, por otro lado hay pocos testimonios, pocos dibujos, pero este me pareció relevante y por eso lo he querido incluir aquí. Al final hay que pensar que Palencia, como muchas otras ciudades de la monarquía, son ciudades de rey ausente. ¿Qué quiere decir una ciudad de rey ausente? Que el rey no está presente y que, por tanto, la presencia ocasional o eventual del rey en una ciudad pues va a fortalecer los vínculos de la monarquía con los súbditos, ¿no? Entonces, una visita real no era una ocasión cualquiera, era un acontecimiento muy destacado, muy importante. Lo es a día de hoy, ¿no? Cuando vienen los reyes a Palencia. Hace poco estuvo, ya no sé si fue Felipe VI, ha estado una vez en Palencia y Juan Carlos I también ha estado varias veces, ¿no? Entonces, tiene un impacto social, mediático, ¿no? La visita de un rey. Pues lo mismo hay que pensar en otra época, como es el siglo XVIII o en el XIX. Bueno, aquí tenemos, como no me va a dar tiempo a hablar un poco del contexto de la ciudad, he traído 4 imágenes que yo creo que se ven bien, desde que no sé si se queda muy pequeño, no. Es que si se ve en grandes, se deja de compartir a los... Ah, vale, bueno, pues vamos a intentar verlo, aunque esté más reducido, pero bueno, siguiendo las agujas del reloj, la primera imagen que tenemos, la de la izquierda arriba, representa una vista imaginaria de la ciudad de Palencia, que diseñó un viajero inglés a principios del siglo XIX, en la cual vemos al fondo la Catedral de Palencia, pero es una catedral imaginaria. También vemos que está tomada desde el otro lado del río Carrión, sería uno de los... y el Puente Mayor, se vislumbra un poquito aquí, no sé si lo veis, no sé si el cursor funciona, aquí, el cursor ahí, donde tengo puesto el cursor, el Puente Mayor, y sería el acceso del otro lado del río, ¿no? Luego, en la imagen de la derecha, tenemos en esta de aquí las puertas de Monzón, o la puerta de Monzón, que era un acceso donde actualmente tenemos hoy día la Plaza de León, Correos. Ahí estará situada esta puerta de la muralla, porque hay que pensar que Palencia, como otras muchas ciudades de esta época, tienen una muralla, están amuralladas. Otra cosa es que a medida que avanza el siglo XIX pierde esa función y las murallas son derribadas. Luego tenemos, bueno, y al fondo se ve incluso San Pablo. No sé si os fijáis, San Pablo aparece justo aquí. Esta es la iglesia de San Pablo. Luego tenemos abajo una alegoría de la provincia de Palencia, también es del siglo XIX. Y luego a la derecha un plano, uno de los primeros planos de la ciudad de Palencia que elaboró Antonio Ponz, un viajero del siglo XVIII, y que a su paso por un montón de ciudades de la monarquía del reino elaboró bueno, pues un plano de la ciudad con las calles y los accesos más importantes de lo que era la ciudad de Palencia, ¿no? Enclavada en torno a la margen del río y luego, posteriormente, aparecerá el ferrocarril, ¿no? Entonces ahí es como queda encajonada la ciudad de norte a sur. Se podría hablar mucho del contexto de Palencia y de hecho hay muchísimas descripciones, tanto de viajeros como de moradores, de personas que viven en la ciudad que nos describen cómo era Palencia en el siglo XVIII y XIX y es interesantísimo, pero por falta de tiempo solamente voy a leer 5 líneas que he cogido de un texto que elaboró en 1802 un cirujano titular jubilado, Agustín Argüello,
que escribía en su dictamen físico-médico cuando hubo un brote de paludismo, y aquí lo traigo a colación precisamente porque estamos en una época de epidemias, de pandemia, pues también Palencia en 1802 se vio afectada por un brote de paludismo que afectó muy negativamente a la ciudad, y nos dice una descripción que hace de esta ciudad. Por su situación favorable, pureza de aires que goza, sanidad de terreno que la rodea y bondad de sus alimentos, es de las más sanas del reino, pues en nada hallamos alteración ni vicio que pueda excitar ni fomentar la epidemia presente. Y tengo observado que en ninguna ciudad de las muchas que he visto en nuestra península se halla otra donde haya tantos octogenarios y nonagenarios. Bueno, pues también nos habla un poco de la esperanza de vida, probablemente algo exagerado, pero bueno, es una descripción que hace de la Palencia de principios del 19. También traigo otra descripción que encontré en la documentación municipal a la hora de abordar esta temática, para describir cómo era Palencia en el siglo XVIII de un golpe de vista, ¿no? En un documento de 1712, las actas municipales hablan de de hacer un repartimiento de impuestos, es decir, de repartir un pago de un impuesto que hay que hacer, se divide entre los vecinos, ¿no?, de la ciudad que tienen que pagar. Lógicamente hay gente que está exenta, el estamento eclesiástico, el clero, la iglesia no paga impuestos. Entonces se dan cuenta de que, por un lado, si la iglesia y los nobles no pagan impuestos, pero bueno, Palencia no tenía gran presencia de nobleza en esta época, y por otro lado se dan cuenta de que también los trabajadores del campo y los del gremio de la lana, que tampoco tienen mucho dinero, se dan cuenta de las autoridades locales de que no pueden hacer frente al pago de ese impuesto, ¿no? Entonces, en 3 líneas, que son eso que tenemos ahí en negrita, define muy bien, nos perfila cómo es la sociedad de Palencia. Dice que está compuesta por muchos pobres del trato de la lana, nos está hablando del sector textil, del gremio de la lana, de los estamiñeros, de los que hacen mantas, ¿no?, las famosas mantas de Palencia, los cobertores, los paños. Es un sector gremial ya quizás en el siglo XVIII en cierta decadencia. Entonces nos está hablando de que toda esta gente en el fondo son gente pobre, ¿no?, sin recursos. Nos habla también de los mancebos del campo. Los mancebos del campo son los hortelanos, los jornaleros que trabajan las huertas o las riberas del río, por todas esas, por ejemplo, las huertas del obispo. Toda esa era una zona donde había huertas, ¿no?, que pertenecían en origen al obispo o al clero. Entonces también hay una presencia destacada de jornaleros también sin recursos, y otra gran parte son eclesiásticos. Hay un número alto, muy elevado de eclesiásticos, para darnos cuenta y para definir cómo Palencia es una ciudad conventual por excelencia. No hay más que ver el número de parroquias, conventos y ermitas que tiene Palencia en el siglo XVIII. Hablamos de 5 parroquias, de 12 conventos y de 21 ermitas, para una ciudad que por aquella época podía contar en torno a 8.000 habitantes, más o menos. Claro, llegados a este punto, el número de eclesiásticos podía rondar los 600, 600 y pico. En una población de 8.000 personas estamos hablando de mucha, ¿no?, población eclesiástica. Bueno, aquí quería hablaros de los poderes, cómo se rige la ciudad, ¿no?, cómo se gobierna la ciudad de Palencia. Bueno, pues en primer lugar tenemos el poder queda dividido en 2 ámbitos, 2 esferas. Por un lado, el poder civil, representado por el corregidor. Corregidor es una persona designada por el rey, es un representante del rey que nombra para gobernar, para dirigir una ciudad. Suelen ser de origen noble los corregidores y desempeñan su cargo durante 3 años, que pueden ser renovados, pero bueno, en el fondo esa es la esencia, ¿no? Y luego el concejo no es más que el ayuntamiento, lo que hoy día conocemos como ayuntamiento. Al frente de ellos están, al frente del concejo, perdón, están los regidores, ¿no?, que son, bueno, pues como, por así decirlo, salvando las distancias, pues es como si fuesen el alcalde y los concejales, ¿no?, del municipio. Y luego el poder religioso. El poder religioso, es verdad que ya en el siglo XVIII Palencia ya no es una ciudad como había sido durante la Edad Media de señorío episcopal, es decir, en la que el obispo tenía todo el peso y el poder, ¿no? En el siglo XVIII ya es una ciudad de realengo, en la cual el obispo, aunque tiene cierto poder o ciertas preeminencias, ya no tiene ni desempeña el poder que representaba durante la Edad Media. Y el otro pilar fundamental de la esfera eclesiástica es el cabildo de la catedral. El cabildo formado por dignidades, canónigos, racioneros, capellanes, que conforman
todo el organigrama del Cabildo de la Catedral, que también tuvo mucho peso y que en esta época también desempeña cierto poder. Y en la imagen aparecen los dos escudos de ambas instituciones. El escudo que tenéis a la izquierda es el escudo del Concejo de Palencia, el del Ayuntamiento, que a día de hoy sigue siendo el mismo, ¿no? Tampoco ha variado. Como podéis ver, son dos castillos y dos torres. Hacen referencia al Reino de Castilla, ¿no? A la pertenencia de Palencia al Reino de Castilla, y las dos cruces que fueron otorgadas por, creo que fue Alfonso VIII en la batalla de las Navas de Tolosa, al obispo de Palencia, ¿no? A don Tello Tellez de Meneses, por la heroicidad de los palentinos en la batalla. Y luego a la derecha pues aparece el escudo del Cabildo de la Catedral, representado ni más ni menos que por 3 flores de lis, que son las flores, el emblema del Cabildo de la Catedral de Palencia. El de la derecha es un dibujo hecho en los propios libros de actas, ¿no? Que encontré y data de 1703. El de la izquierda es un escudo impreso. Bueno, y vamos ya, sin más dilación, a lo que es la cuestión, ¿no? Que nos atañe hoy, que son las fiestas, las celebraciones y la vinculación con Palencia. Existe una amplia tipología, aquí lo he resumido en 3, nosotros vamos a ver las últimas solamente. En primer lugar están las fiestas religiosas, que ya, bueno, todos os podéis imaginar, ¿no? Están vinculadas a un determinado momento, a una fecha del año, y se rigen por el calendario litúrgico, por tanto son cíclicas, es decir, son periódicas, se repiten cada año. Si es San Marcos el 25 de abril, pues cada 25 de abril se festeja San Marcos. También con el tiempo litúrgico, puede ser Adviento, Navidad, Semana Santa, o las fiestas relacionadas con la patrona de Palencia, como pueden ser el 2 de febrero o San Antolín el 2 de septiembre, ¿no? Y esas son religiosas. Luego están las fiestas de carácter profano, es decir, las no religiosas, que son fundamentalmente las que son cíclicas, como el carnaval. Todos sabemos que es el carnaval, ¿no? Y cuando se celebra, cuando se festeja, su origen es muy antiguo, y lo de disfrazarse ya viene de antiguo también, no hemos inventado nada, ¿no? Y el carnaval es precisamente esa despedida que se hace cuando va a iniciarse la cuaresma para, de alguna manera, pues, festejar todo y dar paso luego a la cuaresma y a la pasión de Cristo, ¿no? En ese tiempo litúrgico. Luego también pueden ser espontáneos. Claro, los espontáneos, ¿cómo surgen? Pues simplemente cuando ha habido una época mala, sea una epidemia, una crisis, hambre, que las autoridades deciden por su cuenta y riesgo celebrar unas fiestas. ¿Para qué? Para animar a la gente. Y esto es lo que ocurrió en 1803, cuando el ayuntamiento acordó correr novillos con cuerda en las tardes de los días festivos debido a las grandes calamidades que por largo tiempo ha padecido este pueblo de hambre, enfermedades contagiosas y mortandad, teniendo abatidos los ánimos de la plebe. Bueno, pues efectivamente es eso, también hay que incentivar a la gente, es un recurso, es una válvula de escape la fiesta, ¿no? Lo sigue siendo y lo es en la actualidad, a día de hoy. Y tienen un carácter popular. Y luego tenemos, en tercer lugar, las ceremonias o las fiestas públicas, que son aquellas promovidas por las autoridades para celebrar o conmemorar de manera extraordinaria un acontecimiento que no está recogido ni previsto en el calendario y que, por tanto, no se puede prever, ¿no?, que va a suceder. Son imprevistas, sobrevenidas, esporádicas. Hay 2 tipos, pero por no alargarme nos vamos a centrar en unas, que son las celebraciones reales, las que tienen que ver con la monarquía. ¿Qué finalidad tienen estas ceremonias reales? Conmemorar ocasiones especiales relacionadas con la corona, con la familia real o las actuaciones bélicas y políticas fruto del gobierno de la monarquía. Las veremos los 5 tipos de fiestas que hay. ¿Y quiénes participan? Participan todos, se implica toda la sociedad, todos los estamentos, todas las corporaciones e instituciones, cada uno en su medida. Unos llevan la voz cantante o el peso, otros menos, pero todos de alguna manera participan y toman parte en estas celebraciones. Las principales instituciones y sobre las que recae, digamos, la cuestión económica son el municipio y el cabildo, es decir, el ayuntamiento y el cabildo de la catedral. Son los que ponen, sobre todo el ayuntamiento, el que financia o el que corre con la mayor parte de los gastos derivados de estas funciones. Pero también participan todos los que veis ahí, el corregidor, el obispo, el intendente, todo el clero parroquial, el clero conventual, los gremios, los militares también. Está claro que en Palencia había durante toda la historia ha habido siempre acantonado algún regimiento militar y por tanto los militares también participaban. Y luego, como no puede ser de otra manera, el estamento popular, el pueblo.
Lo que pasa es que, bueno, al pueblo no se le dejan muchas responsabilidades. Digamos que el pueblo participa de las fiestas, ¿no? O asiste como espectador. Esa es la función que va a tener, pero bueno, que también es importante, ¿no? Para coordinar todas las celebraciones. Bueno, hay que pensar que como vamos a hablar de celebraciones reales, por lo menos tenemos que tener en la mente quiénes son los reyes titulares de la monarquía en este periodo, entre 1700 y 1834. La dinastía a la que pertenecen todos es la dinastía Borbón, ¿no? Como la que tenemos en la actualidad, esa dinastía de origen francesa que llega a España en 1700 después de una guerra, la Guerra de Sucesión, y que encabeza el rey que tenéis situado en la parte superior izquierda, que es Felipe V, el que inaugura la dinastía. Felipe V abdica en 1724 en su hijo Luis, pero Luis tiene la mala suerte de morir a los 6 meses de llegar al trono y, por tanto, el rey tiene que retomar otra vez las tareas de gobierno, hasta su muerte en 1746. Le sucederá otro de sus hijos, Fernando VI, que es el tercero que tenéis ahí. Fernando VI muere sin descendencia, por tanto, tiene que venir otro hermano a ocupar el trono, y es un hermano que ya era rey de otro territorio, de Nápoles. Es Carlos III el que aparece en la parte superior en la derecha. Carlos III ya traía una experiencia de gobierno en Nápoles y bueno, promoverá una serie de reformas ilustradas en la España de finales del XVIII que ayudarán a perfilar un poco toda la sociedad de este momento. Le sucederá después Carlos IV, que es el rey que tenemos a la izquierda. Carlos IV tendrá una serie de problemas, ¿no? En 1808, con la cuestión de la Francia de Napoleón, que ocupan o pasan por España, ¿no? Con la intención de atacar Portugal, que es un enemigo tradicional de Napoleón, y luego, bueno, pues efectivamente estalla, ¿no? esa guerra, la guerra de independencia contra Francia. El pueblo español se subleva y, claro, se subleva contra la imposición de un rey, ¿no? Un rey extranjero, un rey intruso, que es el que tenemos ahí. El que está al lado de Carlos IV es José Bonaparte, es el único que no es Borbón de los que tenemos aquí, un rey que dura o que está en el trono 4 o 5 años y que con la conclusión de la guerra y el triunfo de las tropas españolas, pues tendrá que huir de España, ¿no? De forma precipitada. Después Fernando VII también gobernará desde 1808 y luego después de la guerra desde 1814 hasta 1833. Volverá a implantar el modelo absolutista porque ya se había iniciado, con los inicios del liberalismo, la promulgación de una constitución, la Constitución de Cádiz de 1812. Bueno, Fernando VII es el que encarna otra vez el ideal absolutista de la monarquía y restaura otra vez la monarquía absolutista. Y, por último, a su muerte le sucederá Isabel II en 1833-34, que es la que tenemos ahí, y aquí termino la exposición del tema que nos compete hoy, porque solamente quiero centrarme en lo que es el antiguo régimen, no quiero hablar de las celebraciones posteriores, que ya hablaríamos del reinado de Isabel II, que ya se enmarcaría dentro del modelo liberal. Entonces, por tanto, solo me centro en esta etapa. Aquí tenemos los tipos de celebraciones reales que existen, ¿no? o que más o menos catalogadas en estos grandes grupos para entendernos. En primer lugar tenemos los acontecimientos del ciclo de la vida relativos a la familia real, el ciclo de la vida, el nacimiento, la muerte, los matrimonios y los cumpleaños. Los cumpleaños no dejan de ser las celebraciones por el aniversario del nacimiento, ¿no? Entonces, si ya importante es el nacimiento de una persona, cualquier persona o cualquier súbdito de esta época, o la muerte de un familiar, o el matrimonio, si lo es importante para un súbdito cualquiera de la corona, más lo será cuando se trata del rey, ¿no? Del rey que gobierna. Entonces, luego veremos cómo es un poco el modelo, porque este modelo no solo se hace en la corte, claro, muchos os estaréis preguntando que cómo es posible si esto se haría solo en la corte. No, la cuestión es que se hace en todas las ciudades de la monarquía, en todas las ciudades. El monarca o la corte decreta, ¿no? Obliga a todas las ciudades y localidades celebrar un acontecimiento, sea cual sea. Los funerales también se celebran, los funerales de los reyes. En ausencia, claro está, pero se celebran. De alguna manera hay que manifestar también el duelo y el luto por la muerte de un rey.
En segundo lugar, tenemos las proclamaciones reales. Las proclamaciones reales no es otra cosa que aclamar al nuevo rey cuando ha muerto el otro. Es el sucesor, ¿no? El heredero. Veremos que en España, en Castilla, son proclamaciones, no coronaciones. En otros países europeos hablamos de coronaciones. En España no existe la coronación. De hecho, es muy frecuente, muy habitual en la prensa encontrar, por ejemplo, cuando se produjo la de Felipe VI, hace no tantos años, cuando Juan Carlos I abdicó, ponían los titulares que la coronación de Felipe VI. Felipe VI no ha sido coronado nunca, ni lo va a ser. Ha sido proclamado rey de España. Luego veremos el procedimiento, ¿no? Luego tenemos también los acontecimientos políticos y militares de la monarquía. Claro, la monarquía también toma decisiones políticas y militares. Si el ejército borbónico triunfa en el campo de batalla, esa victoria militar también se va a conmemorar y se va a festejar. Al final forma parte de la maquinaria propagandística de la monarquía. Y luego, por último, las visitas y entradas reales, que es la presencia física del rey en una ciudad, cuando el rey se acerca a una ciudad, bien porque está de paso, va hacia otro sitio y para en esa ciudad, o bien porque es una visita institucional. Veremos que Palencia tiene poquitas visitas de los reyes, pero bueno, alguna hay. Bueno, aquí en líneas generales es la distribución de celebraciones, pero no me quiero entretener. Y aquí el gráfico donde vemos que en su mayor parte, el 45% de las celebraciones reales que se hicieron en Palencia en este periodo corresponden al ciclo vital de la familia real, es decir, nacimientos de príncipes o infantas, matrimonios reales, funerales o exequias y celebración de cumpleaños u onomásticas, ¿no? También el santoral. Bueno, empezando por los acontecimientos del ciclo de la vida, del ciclo vital de la familia real, encontramos los matrimonios. Los matrimonios son, como digo ahí en el texto, una garantía de la continuidad dinástica. Claro, el reino necesita un heredero, alguien en quien consolidar y perpetuar el linaje dinástico. Sin un heredero, el rey no tiene nada que hacer, ¿no? Esto es fácil de entender. Son también a la vez instrumento de la política monárquica. Está claro que contribuyen a estabilizar la política, a garantizar la paz, a mejorar las relaciones internacionales también y diplomáticas con otros estados. Muchas veces se conciertan matrimonios entre la hija de un rey de un estado con otro estado para fortalecer también y afianzar las alianzas, ¿no? Al final forma parte del juego de la política internacional, igual que hoy día también existe y se lleva a cabo, ¿no? las tablas en la política internacional. Pero claro, no es lo mismo el matrimonio de un rey cuando es un rey titular de la corona, que se casa siendo rey, como pasó con Felipe V cuando ya era rey de España, que el matrimonio de un príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias es el heredero al trono en España, es el primero en la línea sucesoria. O ya en el tercer grado, el caso de los infantes e infantas, que ya tiene menor relevancia, ¿no?, que el matrimonio de un príncipe de Asturias o en el caso del rey, pero que también son importantes. Bueno, a la izquierda aparece una imagen que es un retrato de los que aparecen los que están en el ayuntamiento. Es el retrato de una infanta. En la anterior diapositiva tampoco lo dije, pero estos dos cuadros de Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya, su esposa, son poco conocidos, pero son dos retratos muy interesantes que se encuentran en el ayuntamiento de Palencia. Bueno, entonces, enlaces matrimoniales. El método mediante el cual se comunicaba la noticia desde la corte a las ciudades era a través de una carta oficial que se llama cédula, que se emite desde la corte y que contiene la información necesaria para notificar la noticia, es decir, contar qué ha ocurrido, informar y también qué hacer, porque también nos dice qué se tiene que hacer ante esa celebración, ante ese acontecimiento, ¿no? Es decir, de alguna manera vienen las pautas mediante las cuales hay que poner en práctica lo que nos dice la corte, lo que nos dice la monarquía, el rey. Esa carta generalmente se enviaba a todas las localidades destacadas, no solamente capitales de provincia, también llegaba a los municipios quizás más pequeños. En el caso de Palencia se tiene constancia de que Carrión, Aguilar, Saldaña, Cervera, esas localidades también tenían que imitar ese modelo y poner en práctica estas celebraciones, igual que hacía Palencia o que hacían otras ciudades importantes o más importantes que Palencia, como pudiera ser Valladolid u otras similares. Pero también se hacía extensiva a las distintas cortes extranjeras. También se notificaba, en el caso de un matrimonio,
a las distintas cortes europeas de lo que había sucedido. Y de hecho se conserva la documentación en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Existe la documentación, las cartas, es decir, la respuesta que enviaron las cortes extranjeras ante el acontecimiento. Y encontramos, por ejemplo, la respuesta del Papa desde el Vaticano, del rey de Portugal, del rey de Inglaterra o de la propia zarina de Rusia, ¿no? De cómo envía un telegrama, una carta, por así decirlo, manifestando la enhorabuena al rey de España por el matrimonio de tal o cual infante, infanta o príncipe. ¿Qué se hacía habitualmente en estas fiestas o estas celebraciones? Luego lo veremos. Fundamentalmente los fuegos artificiales, las corridas de toros y las luminarias. Luego lo explicaré, luego lo veremos. Tenemos también los natalicios, es decir, el nacimiento de esos herederos, ¿no? Fruto de ese matrimonio que ha concertado el rey, pues el heredero que garantice la estabilidad al reino, ¿no? En la sucesión dinástica. Cuando se produce el nacimiento, antes de producirse el nacimiento, es decir, durante el embarazo de la reina, también se llevan a cabo una serie de rogativas vinculadas, digamos, como a solicitar a Dios un deseo benigno, favorable al embarazo y al parto de la reina. Y había dos tipos de rogativas, las prenatales, que son las que se desarrollan durante el embarazo. Generalmente había dos, la corte, me parece que era en el 5.º mes del embarazo y en el 8.º mes, creo recordar, enviaba una carta informando de cómo iba siendo o cómo estaba siendo la evolución del embarazo de la reina, ¿no? ¿Y qué pedía en esa carta? Que los súbditos palentinos fueran a la iglesia, a la catedral. ¿A qué? A pedir a Dios por el buen transcurso, el buen desarrollo del parto, del embarazo de la reina y luego del parto. Que no hay que olvidar también las complicaciones que podían tener los partos en esta época. Cuando la persona, el infante o el príncipe había nacido, ya se pasaba a la acción de gracias. La acción de gracias era también acudir a la catedral para celebrar una misa y dar gracias a Dios porque el nacimiento de ese infante o de esa princesa ha ido todo bien. Entre 1718 y 1771 señalo que no hay natalicios en la familia real. Ya hemos visto que hay 2 o 3 reyes que mueren sin descendencia. Entonces, hasta los nietos, hasta los hijos de Carlos IV, durante todo ese tiempo no hay nacimientos en la familia real. Las dos más importantes, las dos celebraciones vinculadas a nacimientos más importantes fueron la de Luis I en 1707 y la de los infantes gemelos en 1783. La de Luis I es evidente. La monarquía llevaba muchísimas décadas, varias décadas, 4 o 5 décadas, sin un descendiente. Hay que recordar que el anterior rey, Felipe V, el último de la dinastía de la Casa Habsburgo, muere sin descendencia. Carlos II, el famoso Carlos II hechizado, ¿no? El hechizado que llamaban, no podía tener descendencia. Entonces, es un motivo preocupante, ¿no? Para la corona, el no garantizar la sucesión dinástica. Claro, lo primero que se le va a pedir a Felipe V es, cuando llegue al trono, casarse y dotar de un heredero al reino. Por eso se va a festejar con tanta energía, ¿no? De hecho, si nos fijamos en el gasto que tuvo esta celebración, llegó a ser algo desmedido, desorbitado. 47.000 reales gastó la ciudad de Palencia en festejar el nacimiento de Luis I, que si lo comparamos con otras celebraciones, pues igual hablamos de 3.000, 4.000, 5.000 reales, a veces incluso de 400 reales, 300, 200, cosas muy modestas. En este caso, pues fue desmedido. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en 1783, que ya ha avanzado el siglo XVIII, vamos a ver que los reyes, de alguna manera, van a pedir que las autoridades locales no destinen tantos recursos ni gasten tanto dinero, que al final lo consideran un despilfarro en estas fiestas, cuando se dan cuenta de que hay gente que pasa hambre, que al final la mayoría de la población pasa hambre, estrecheces económicas. ¿Esto a qué se debe? Un cambio también de mentalidad. Estamos hablando de que ya ha irrumpido la Ilustración en la España de la segunda mitad del siglo XVIII y que por tanto hay que destinar, no se dice que no se celebren fiestas, por supuesto que las fiestas son necesarias para toda sociedad, ¿no? Para toda civilización, pero que no se gaste tanto y que parte de esos recursos se destinen a gente que lo necesita. Doncellas huérfanas, nos dice la documentación, es decir, procurar dotar doncellas huérfanas, que es procurar que doncellas, que chicas jóvenes huérfanas sin recursos de Palencia puedan concertar, puedan contraer un matrimonio honesto. Ayudar, por ejemplo, a campesinos y a labradores empobrecidos, a niños huérfanos, a presos de la cárcel, también los presos de la cárcel.
De hecho, cuando hay algún tipo de estas celebraciones, se dice que también los presos de la cárcel de Palencia reciban una ración de comida extra, ¿no? por la fiesta. O incluso en otros acontecimientos, como veremos después las proclamaciones, los reyes decretan algunas medidas un tanto benevolentes, como es el otorgar perdones generales o indultos generales a los presos de la cárcel. Y se especifica qué presos o qué no presos, en función del delito cometido, pueden ampararse a ese privilegio o a esa indulgencia, ¿no? O ese indulto, mejor dicho, perdón, que conceden los reyes. Los cumpleaños y las onomásticas también se festejan. El cumpleaños es el aniversario, como hemos dicho, la celebración del aniversario del nacimiento, y la onomástica es el santoral, ¿no? El santoral, siguiendo el día del santoral católico. Este modelo apenas se constata en Palencia. Sí que encontramos casos, pero hay pocos. Y de hecho es el único que no emana de una orden real. Es decir, aquí la monarquía no dice tenéis que celebrar el cumpleaños de tal rey o hacer esto o lo otro. Generalmente surge de la espontaneidad de las autoridades de Palencia, ¿no? El celebrar esto. De alguna manera también buscan congraciarse, ¿no? con la monarquía. Por eso encontramos muy poquitos casos. El caso de Felipe V, por ejemplo, en 1703 se hacen unas fiestas muy importantes por el cumpleaños del rey, que cumplía 20 años, el rey Felipe V en ese momento, y también las actas municipales y la literatura festiva nos describe, ¿no? ampliamente qué se hizo en esta ocasión. Y el origen de las onomásticas, en el caso palentino, lo encontramos en la de Carlos IV, en 1802, cuando se festeja San Carlos Borromeo, creo que es el 4 de noviembre, creo recordar, coincide con la onomástica del rey y, por tanto, también se hacen fiestas en honor al rey. Pero luego también tenemos otros cumpleaños y onomásticas de dos monarcas que no tienen que ver, o mejor dicho, de un monarca intruso, ¿no? de José Bonaparte y de Napoleón Bonaparte, del emperador. Hay que pensar que durante la invasión napoleónica de Palencia, Palencia estuvo dominada durante 4 o 5 años a las autoridades bonapartistas, a las autoridades francesas. Durante esa etapa también se festejaron celebraciones reales, pero vinculadas con la monarquía francesa, con la dinastía Bonaparte, no con la monarquía de los Borbones, ¿no? Entonces, aquí Napoleón tuvo bastante visión. ¿Y qué hizo? Transformar dos fiestas que para los cristianos, que para los españoles tenían una connotación religiosa muy importante, sagrada, como el 19 de marzo, el día de San José, y también coincidía con el nombre del rey, ¿no? José Bonaparte, como el 15 de agosto, que el 15 de agosto era el cumpleaños de Napoleón. Napoleón había nacido un 15 de agosto. ¿Qué hizo entonces? El 15 de agosto es la Asunción, ¿no? Y la Asunción es una fiesta importante en España. ¿Qué hizo? Desacralizar dos festividades muy importantes para los españoles, en el santoral católico, y desplazarlas por el motivo puramente político, que es el de reforzar el culto y la adhesión a la monarquía y a la familia imperial francesa. Entonces, de alguna manera, buscan reforzar su poder. Saben que son impopulares, son monarcas extranjeros. José Bonaparte no gozó de gran popularidad. Entonces tienen que buscar, de alguna manera, la adhesión de los súbditos. Claro, lo que no van a desaparecer, como os podéis imaginar, son las fiestas. Sin las fiestas la gente se enfada, ¿no? Hay cierto descontento. Entonces, las fiestas se mantienen, al pueblo le tenemos contento, pero intentamos cambiar el motivo, uno religioso por otro político. Y esa es la idea de los franceses, ¿no? durante la invasión napoleónica. Y luego, por último, tenemos dentro del ciclo vital las exequias, los funerales de los reyes. Es la única manifestación o la única celebración que no implica una manifestación de alegría. Un funeral implica una manifestación de dolor, de duelo, de llanto. Y también los súbditos palentinos tienen que reflejar o tienen que mostrar ese dolor y esa tristeza por la muerte del rey, porque es el rey de todos, ¿no? Entonces, como señalo ahí, la muerte es una coyuntura política muy difícil de resolver, porque genera inestabilidad social, inestabilidad política. Por eso rápidamente hay que proclamar al siguiente rey e intentar salvar ese vacío de poder que a veces queda. Por eso muchas veces las proclamaciones de los reyes se producen antes que el funeral del anterior rey que ha muerto. Hay que intentar, con cierto apremio, celebrar la proclamación del nuevo rey para garantizar la estabilidad del reino y la continuidad dinástica. Igual que en los nacimientos, los reyes también van a tener distinto rango. No es lo mismo la muerte de un rey titular, los que hemos visto, ¿no? Esos Borbones, que la muerte de la reina, que la muerte de un infante, que de un príncipe
o de un monarca extranjero, que a veces algunos monarcas extranjeros se emparentaban, ¿no?, por vínculos de sangre con otros monarcas de la Casa Borbón. Entonces también se festejan incluso de reyes extranjeros. Y van a tener un ceremonial muy pautado. Este ceremonial, he traído aquí algunos de los puntos importantes de cómo se lleva a cabo. No sé si, de tiempo no sé si vamos un poco justos, pero bueno, en primer lugar tenemos que generalmente se produce, no siempre, porque a veces la muerte no avisa, pero si avisa, tenemos una enfermedad y durante esa enfermedad el rey agoniza. Entonces también la corte manda una carta, una cédula a las ciudades del reino, ¿para qué? Para informar de que el rey está agonizando, de que está enfermo, de que está gravemente enfermo, y pide a los palentinos que acudan también a la iglesia, a la catedral, para celebrar rogativas por la salud del rey, para que el rey le conceda la vida, ¿no?, o le conceda más tiempo. Cuando el rey muere, la corte vuelve a mandar otra carta diciendo, notificando que el rey ha muerto. Tiene que estar en conocimiento, ponerse en conocimiento de todos los súbditos. Pero claro, esa muerte no solamente se pone en conocimiento, también se dice lo que hay que hacer, porque no solo es informar, también ordenar, ¿no? Luego lo veremos cómo se manifiesta. Luego tenemos que, claro, la respuesta que tiene el ayuntamiento, es decir, las autoridades tienen que organizar algo, ¿no? Tendrán que organizar esos funerales, a ver cómo lo hacen, y tendrán que ponerse en contacto con otras instituciones, con el obispo, con la catedral, para ver cómo celebramos estos funerales. También la manifestación del pésame. Antes de la llegada de los Borbones, la costumbre era enviar comisarios, enviar delegados a la corte para transmitir el pésame en persona, pero se dieron cuenta de que era un gasto enorme mandar a ciertas personas para que llegaran a la corte. Hay que pensar en el viaje de varios días o semanas, la estancia y permanencia en la corte, el regreso. Eso generaba un gasto enorme, entonces hay que recortar y cortan por lo sano. ¿Qué hacen? Enviar un pésame mediante una carta. Ya está. Entonces envían el pésame a través de una carta. Es más barato y evita sobre todo quebraderos de cabeza. Luego el pregón. El pregón es cómo se notifica de forma pública al pueblo. Todos sabemos lo que es un pregonero, ¿no? Que de viva voz pregonaba, cantaba o, mejor dicho, narraba o gritaba por las calles lo que había acontecido. Entonces, así la gente también se enteraba. No había otros medios ni otros cauces para enterarse en esta época. Entonces, el pregón que se hace en distintos lugares públicos de la ciudad, generalmente los más importantes, en la plaza del ayuntamiento, en la plaza de la catedral, hay varios lugares. Y la documentación todo, recoge todo, es muy interesante. Luego llega el luto que es la manifestación visible de un dolor y que la sociedad tiene que acatarlo. El luto generalmente en Palencia y en casi todas las ciudades duraba 6 meses, el luto oficial por la muerte de un rey. 6 meses. Generalmente los 3 primeros se decía que eran de rigor y los 3 últimos de alivio, porque se iban quitando ciertas cuestiones. Pero es que durante el luto no se podían hacer un montón de cosas. No se podía festejar nada, ni bailar, ni cantar, ni tañer instrumentos, ni nada de eso. Hay que respetar, ¿no?, ese duelo por la muerte de un rey y, por tanto, vestir también ciertas vestiduras acordes con la condición social de color negro también, porque el negro ya estaba instaurado como color de luto. Antiguamente, en el siglo XV, todavía el blanco podía ser un color de luto, ¿no? Y en ciertas culturas y civilizaciones sabemos que el blanco es el color del luto, pero en la cultura nuestra occidental, ahora y desde hace unos siglos, es el negro. Luego se celebraban las exequias con un cortejo fúnebre y con unas ceremonias litúrgicas, todo pautado según un protocolo. Bueno, sería muy interesante verlo, pero no hay tiempo. Y la última parte era el sermón que predicaba desde el púlpito un fraile o un canónigo. ¿Qué hacía el sermón o con qué instrumento, para qué servía el sermón? Para alabar esas alabanzas, o sea, para alabar las virtudes morales, políticas del gobernante. En el fondo es un cauce de la propaganda política y de la propaganda monárquica. Con lo cual se adoctrinaba también desde el púlpito. Luego tenemos el modelo de cédula, una cédula real, que es lo que os he dicho, una carta, ¿no?, enviada desde la corte a las principales ciudades. En esta, por ejemplo, vemos cómo Fernando VI envía esta cédula comunicando que la reina, su esposa, Bárbara de Portugal o Bárbara de Braganza, ha muerto. Entonces, este es un ejemplo de cédula firmado por el propio monarca, esa es la firma de los reyes, yo el rey, y en la cual se nos dice, que ha muerto la reina y lo que tienen que hacer los palentinos, ¿no?, ante este acontecimiento. En el pregón es muy interesante, tenemos aquí estas partes distintas del pregón, de esta estructura, todos constan de un preámbulo, luego la notificación, que es
la noticia, en la cual se narra, se informa, pero luego viene la parte de las partes interesantes, que son la exhortación, es decir, se ordena a los súbditos asistir a esas ceremonias y vestir el luto correspondiente. Nos dice, los hombres han de traer vestidos negros de paño o bayeta con capas largas, y las mujeres de bayeta si fuera en invierno y en verano de lanilla. Luego viene la prohibición, es decir, la suspensión de todo tipo de fiestas. Nadie se ha osado a tañer guitarras ni instrumento alguno, cantar en público ni en secreto, ni tener juegos ni bailes. Esto es lo que no se puede hacer. Y ahora viene el poder coercitivo de la corona, es decir, la sanción. Si se incumple o se infringe una norma, lleva aparejado una consecuencia, un castigo. En el caso de las personas que pueden costearlo, el pago de 10.000 maravedíes. Y en el caso de las personas sin recursos o personas pobres, se pena hasta con ciertos días de cárcel, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, en cortejo esto no nos va a dar tiempo. Vamos a ver las proclamaciones reales. A rey muerto, rey puesto, pongo ahí. Fijaos, en el caso de España o de Castilla, os decía antes, no existen las coronaciones como tal, como hemos visto para otros casos de las monarquías extranjeras. Por ejemplo, sin ir más lejos, cogemos el caso británico. Tenemos a la reina de Inglaterra, ¿no? Esa buena mujer que lleva más años que el sol reinando, ¿no? 70 años en el trono. Claro, si alguien que tiene todavía cierta edad recuerda, la coronación de Isabel II en 1952 además fue retransmitida, fue televisada, fue la primera en ser televisada, ¿no? Entonces, en el caso de Isabel se la corona, es decir, hay una ceremonia en la cual se le impone la corona, hay una consagración también, y de hecho participa el arzobispo de Canterbury, que es el primado, ¿no?, de la Iglesia anglicana. Entonces, en el caso español o de Castilla, no, solamente se produce la proclamación, que es la aclamación, una aclamación popular de los reyes. Por eso, cuando hemos visto en las imágenes televisivas la de Felipe VI, no hemos visto que nadie, ni el presidente del Congreso, ni del Senado, ni nadie le ponga la corona en la cabeza. Porque la corona, que es la que tenemos ahí, esa corona tumular y el cetro, son solamente esas insignias que tienen que permanecer de forma simbólica en un cojín de terciopelo, ¿no?, como se lleva haciendo tradicionalmente desde el siglo XV. Sí que es verdad que en Castilla hubo alguna coronación, pero desde el siglo XIV ya no existen coronaciones, son todo proclamaciones. Y al rey se le proclama, se le aclama. Las ciudades que tienen que hacer, las ciudades de la monarquía, levantar el estandarte real. Para ello estaba el alférez real, que era un cargo del ayuntamiento, que enarbolaba el estandarte real con el pendón real, que es el que tenéis ahí en el centro, un ejemplo, con las armas o el escudo del rey en cuestión, y gritaba Castilla, 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 por el rey don, que sea Felipe V, nuestro señor, que Dios guarde. Y esto lo gritaba en la calle a viva voz para que de alguna manera se hiciese más eficaz, ¿no?, esta fórmula en presencia de las autoridades y también del pueblo que estaba asistiendo para ver esta proclamación. Por tanto, son ceremonias con una fuerte carga de intencionalidad política. Y la idea es eso, garantizar la continuidad dinástica que ya hemos visto. Todas las proclamaciones tienen tienen varias partes. En primer lugar, la ceremonia religiosa, ¿no?, el acto litúrgico que se hace en la catedral. Luego hay un acto político, la función civil, que es donde se iza el pendón. Y está claro que hay una diferenciación entre los aspectos políticos y civiles y los aspectos religiosos. Aunque hay que tener en cuenta que la sociedad de esta época, la sociedad del antiguo régimen, es una sociedad sacralizada. ¿Eso qué quiere decir? Que la Iglesia, la religión, invade todos los aspectos de la vida pública y privada de los súbditos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, pero es verdad que ya diferencia, ¿no?, el acto civil del acto litúrgico. Después se producía un encuentro distendido, donde hay un baile, un convite, que se restringía a una parte de la población, las élites generalmente locales. Luego, para la gente del pueblo, se destinaban las fuentes de vino. Ahí tenemos una imagen actual, porque esto es muy interesante. Sobre el vino se ha escrito mucho. Fijaos, los vinos palentinos, señalaba el mismo cirujano del cual mencionaba antes, decía que los vinos palentinos, aunque algo cubiertos, son de buen color, sabor, muy estomacales y nada cabezudos, señalaba en 1803. Con motivo de las proclamaciones se levantaban muchas fuentes de vino, y estas construcciones solían instalarse al pie de la casa del anfitrión, el que costeaba, ¿no?, este artilugio. La literatura festiva narra muchísimos pasajes relativos al vino, muy interesantes, muy divertidos a veces, ¿no?, como por ejemplo las consecuencias derivadas de la ingesta masiva de vino, ¿no?, de una bebida alcohólica, porque en aquella época decían que bebiendo mucho vino
daba luces multiplicadas a los ojos. Claro, efectivamente, les hacía ver doble, ¿no? Sin embargo, decían los más versados que durmiendo bien volverían los ojos a lo antiguo. A fin de cuentas, una borrachera no deja de ser algo pasajero, ¿no? Bueno, pues esto igual. Fijaos, un dato. En la proclamación de Luis I en 1724, el ayuntamiento repartió 250 cántaras de vino. Eso equivale a unos 4.000 litros de vino. Solamente entre las personas del gremio textil y los soldados. 4.000 litros de vino, cuyo importe ascendía a 2.500 reales. Esto del total representaba un 20% del coste total. Un 20% del gasto en esta ceremonia, en esta proclamación de este rey, fue solamente invertido en vino. Como os decía, al pueblo hay que tenerle contento. Fijaos, decía, la válvula de escape, nos dicen las actas, alegrar y desahogar de sus fatigas a todos los vividores de la ciudad de Palencia. Ese es el objetivo de las fiestas, ¿no? Aquí tenemos los festejos populares de esta época, había muchos. Luminarias. ¿Qué son las luminarias? Las luces. Hay que pensar que en el siglo XVIII Palencia no tenía todavía alumbrado público. No había ningún sistema de alumbrado hasta 1783, que empezará el alumbrado de aceite, ¿no? Faroles de aceite, que se quema. Pero eso empieza en 1783 y solamente en algunas de las calles más importantes. La calle Mayor nos dice. ¿Para qué? Pues fundamentalmente para evitar los altercados y el desorden público, para evitar robos, para evitar cosas de estas. Pero también las luminarias se hacían de forma más económica y más barata. Simplemente es que a las puertas de las casas de la gente encendieran una hoguera, y de esa manera había luz, porque la fiesta también seguía por la noche, pero sin luz no hay fiesta. Y ahora nos parece muy fácil, ¿no? Tenemos todo iluminada la ciudad, nos da igual la hora que sea. Pero en esta época, al oscurecer, al anochecer, ya no había luz, y sin luz, a ver cómo prosigue la fiesta. Bueno, pues mediante hogueras, mediante luces, hay recursos. En esta línea también encontramos los fuegos artificiales, interesantísimo, y además a esta gente de esta época le causaba auténtica fascinación ver los fuegos artificiales, con esos colores, ¿no? Esos artefactos de pólvora. Decían brillantes luces que parecen caer del cielo. Y había un montón de fuegos artificiales, de truenos de 4 paradas, cohetes de chispa y hacha, de rosa, enjambre, cometa, lucero brillante, luces de bengala, buscapiés, carretillas, ruedas de fuego. Bueno. Luego están los castillos de fuego, que los castillos de fuego también son armazones de madera con provistas de fuegos artificiales. Fijaos, el castillo de fuego de 1759, el que se hizo para la proclamación de Carlos III, medía 108 pies de altura. Y bueno, y nos habla un poco de la descripción, también muy interesante. ¿Qué más tenemos? Comparsas y desfiles de mojigangas, repiques de campanas, claro, la música era muy importante también. Y las campanas, el lenguaje de las campanas de las iglesias, de los conventos, también nos informaba, nos decía, ¿no?, qué había ocurrido. Las noticias. Esta gente de esta época conocía perfectamente lo que acontecía gracias al sonido del repique de las campanas. Entonces también, cuando las campanas sonaban al unísono, hablaban de que también había una fiesta, ¿no?, algo que celebrar. Luego había danzas, bailes, comedias, representaciones de obras de teatro también se hacían. Espectáculos taurinos, los toros. Los toros también es muy interesante de analizar cómo tienen un arraigo muy grande en esta cultura, los toros, que gustan tanto a los nobles como al estamento popular. A todos gustaban los toros, ¿no? Los juegos ecuestres, los regocijos gremiales, las fuentes de agua y vino que hemos visto, alegorías, jeroglíficos. Fijaos, aquí por ejemplo traigo una naumaquia, que es un combate naval de temática histórica, es decir, se escenifica algo que ya ocurrió en el pasado. ¿Y aquí qué van a escenificar? La batalla de Lepanto. Había tenido lugar en 1571, ¿no? Las tropas de Felipe II habían vencido, ¿no?, a los turcos en aguas del Mediterráneo, ¿no? Entonces, en 1789, los palentinos, el gremio me parece que es de estameneros, escenificó una naumaquia hablando de este pasaje de la historia, ¿no?, de 1571, y nos lo describe de forma muy interesante. Nos habla de las desfiles de la tripulación, simulan barcos, ¿no?, los barcos, las naves turcas, ¿no?, al final son los infieles, son los musulmanes, ¿no?, es la lucha de la cristiandad contra los infieles. Y por otro lado está Felipe II, ¿no?, con al frente don Juan de Austria, el comandante de la flota. Y nos dice, fijaos en una línea, nos dice la descripción: más parecía una playa del mismo mar de Lepanto que no la plaza mayor de aquesta misma ciudad. Es decir, que como la plaza mayor de Palencia se tornó
de forma festiva en una simulación, en un simulacro de una batalla naval. Bueno, aquí tenemos, fijaos, acrósticos que se componían, también la literatura festiva de esta época nos habla de estos acrósticos, que es este recurso literario, ¿no?, de utilizar las iniciales no sé si lo veis, las iniciales de cada verso, que si se leen también en sentido vertical adquieren un significado, ¿no? Carlos viva, entonces se pueden leer todos los versos de ese pasaje, y aquí igual. Lo que pasa es que aquí uniendo más palabras. Si cogemos la primera en, ¿no? Cogemos la primera letra del verso, ¿no?, la V, en vista de tu gran magnificencia, y terminamos con el cia, en enigma de las fiestas de más gracia, en vano, es decir, que eres Palencia, en alas de la fama y la experiencia. Entonces, bueno, están jugando también con estos recursos literarios al servicio del rey, no nos engañemos, porque al final son para glorificar, para alabar al rey y a la corona. Los acontecimientos políticos y militares, bueno, pues lo que os he dicho, también se festejan. Las victorias en el campo de batalla, la firma de un tratado de paz, se festejan en Palencia. Pero fijaos, las derrotas a veces también, pero claro, en vez de festejarlas, las silencian directamente, no se mencionan, no interesa, forma parte también de la propaganda política. No hay que hablar de las derrotas del ejército borbónico, ¿no?, porque en el fondo es desprestigio a la corona y a la institución que se representa, con lo cual solamente se ponderan las victorias del ejército. Y a veces incluso se falsea, porque lo dicen. A veces en la documentación podemos ver el enemigo sufrió 6.000 bajas, y luego tú acudes y realmente no fueron 6.000, no llegaron a 4.000, pero se magnifica, ¿no?, el número de bajas en el caso contrario, en el del enemigo. Luego, bueno, la firma de una paz, ahí tenemos, por ejemplo, como el pregonero palentino, ¿no? Oíd, 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 cómo de parte del Rey nuestro Señor se hace saber a todos que a honra de Dios nuestro Señor y para bien y reposo de la cristiandad ha sido concertada una paz. Bueno, entonces, y habla, nos cuenta, ¿no?, para informar a la población de qué ha sucedido, ¿no?, en este caso de la firma de una paz en el marco de la guerra de sucesión. Y luego habla de la firma del Tratado de Viena en 1725, que bueno, pues hubo un día de 3 noches de luminarias, un Te Deum, una acción de gracias, fuegos artificiales, refrescos, una corrida de 12 toros, bueno. Y por último, las visitas reales, ya con esto terminamos. Las visitas reales son la presencia de un rey en una ciudad que tradicionalmente no es el lugar de residencia de ese rey. Y por tanto el rey vive en la corte, con lo cual cualquier otra ciudad va a ser ciudad de rey ausente, ¿no?, que es el caso de Palencia. Y hablo de que es un elemento propagandístico de primer orden por eso, porque acerca la institución monárquica al pueblo y refuerza el vínculo del monarca con los súbditos. Eso es muy importante, porque se acerca de primera mano, porque ya no estamos festejando algo que el rey nos ha dicho desde la corte, sino es el propio rey el que ha venido a Palencia y está presente entre nosotros. Entonces esto ya es un acontecimiento grande, grande, y al que le toca vivirlo es una lotería para esta época. Porque hay que darse cuenta de que desde el siglo XVI, o bueno, mejor dicho, desde 1603 hasta 1811, no hay una presencia regia en Palencia. Hablamos de 2 siglos. Carlos V, Carlos I sí que estuvo hasta en 3 ocasiones en Palencia y 10 en la provincia, porque estuvo por Ampudia, por otras localidades. Felipe II visitó Palencia también en 1592. Felipe III en 1603, cuando la corte estaba en Valladolid, en esos años en los que la corte fue trasladada por el duque de Lerma a Valladolid, pero desde entonces hasta el siglo XIX no hubo visitas regias. Y en el siglo XIX tenemos 2, principalmente para este periodo, luego tendremos más a finales. Tenemos la de José Bonaparte en 1811 y la de Fernando VII y su esposa en 1828. Hay un esquema también muy pautado del ceremonial que se sigue durante los días que están en la ciudad. En Palencia, por ejemplo, Fernando VII estuvo 6 días en Palencia y la agenda, igual que los reyes actualmente o que otra personalidad que visita la ciudad, pues también tienen una agenda pautada. A diario nos dice la documentación que los reyes, sobre todo la reina, oía misa. Al rey le gustaba más ir a ver los toros, pero la reina iba a misa a diario. Recibían a las autoridades principales mediante la función o un besamanos, autoridades tanto de la provincia como de la ciudad. Asistían a eventos lúdicos, banquetes, desfiles, visitaron, por ejemplo, el Canal de Castilla. Sería muy interesante también hablar de esto, que esto lo ha trabajado también Javier. La Catedral de Palencia la visitaron, tuvieron una visita guiada a puerta cerrada, una visita privada, en la que pudieron disfrutar de la catedral, explicada por un canónigo.
visitaron también el Hospital de San Bernabé y San Antolín, los talleres gremiales. Ahí tenemos las llaves de la ciudad. Las llaves de la ciudad se entregaban tradicionalmente cuando un rey venía, era un gesto simbólico, ¿no?, de ofrecerle las llaves de la ciudad. Entonces, esas son las 2 llaves que se custodian de la visita de Fernando VII y que están, creo, en el Ayuntamiento de Palencia. Y luego a la derecha tenemos un retrato, que es el retrato de la esposa de Fernando VII, que lo encarga el Ayuntamiento de Palencia. ¿Y a quién se lo encarga? A José de Madrazo, un pintor afamado de la corte, que haga el retrato de la reina, de María Josefa Amalia de Sajonia. Formaba parte de los obsequios que hicieron las autoridades a los reyes. Una carroza, ahí tenemos el modelo que se diseñó, el dibujo de la carroza que se diseñó para recibir al rey cuando llegó a Palencia. Las llaves de la ciudad, un relicario que pagó el cabildo de la catedral, un relicario de oro y plata, diamantes y perlas, valorado en 12.000 reales. Bueno, pues forman parte de los obsequios. Y luego el balance económico de la visita. Claro, hay que pensar que esto, si hablábamos antes de que el gasto es elevado en otras celebraciones, no nos podemos ni imaginar el gasto que pudo suponer la visita a la presencia de un rey en Palencia. Hablamos de cerca del $500.000 de reales que se pudo dejar el ayuntamiento. Bueno, el ayuntamiento y algo también el cabildo, pero fijaos el peso que tuvo el municipio. 407.000 reales de gasto solamente con los 6 días de estancia del rey. Es una barbaridad. ¿Esto qué ocasionó? El endeudamiento del ayuntamiento durante muchísimo tiempo, el empobrecimiento de los gremios, porque al final todo repercute en el erario público, en el erario municipal, ¿no? Bueno, sería interesante ver más, pero no nos va a dar tiempo, con lo cual vamos a terminar ya con esto. La alimentación es un pasaje muy interesante, muy bonito de las celebraciones, de qué se come, ¿no? Es decir, tenemos el menú, el banquete que se sirvió a José Bonaparte en 1811, cuando llegó a Palencia. ¿Qué se le dio al rey? Bueno, pues se le ofreció cocido, y tradicional cocido a base de garbanzos, carne, tocino y berza. Luego nos habla de un plato principal de carne y otro de pescado, sin olvidarnos del pan, el queso, las cebollas, las lechugas, los rábanos, todo ello aderezado con aceite de Provenza, vinagre y algunas especias. Y entre la bebida que encontramos vino tinto común, vino de Aragón, vino de Málaga y para el postre café y chocolate. Pero la guinda del festín reside en los dulces, en el surtido de dulces que se compuso para el rey, ¿no? Y nos habla además, la documentación nos menciona una serie de recetas y unidades. 10 medias fuentes de leche aderezada, 4 medias fuentes de huevos hilados, otras tantas de huevos moles, 3 tartas de leche, 2 de almendra, una tarta grande guarnecida con ramos y leones, otras 2 medianas, 50 empanadillas de dulce de leche, 2 docenas y media de cubiletes, 4 docenas y media de dulces de canela, quesos helados, bizcochos, caramelos, alubias, almendras de garapiña. Fijaos la cantidad de dulces, ¿no?, que también se consumían en esta época y más teniendo en cuenta que era el banquete del rey. Y por último, la bebida. Esto también es muy interesante en la documentación. Aparece muy frecuentemente en el siglo XVIII. Palencia es un gran consumidor, al igual que otras ciudades, de chocolate. El cacao, que se va a introducir en la cultura, en la sociedad, en esta época, en este siglo, en el siglo XVIII. América ha sido descubierta y a partir del siglo XVII se va a producir un gran consumo de este producto, del cacao, y de la transformación en chocolate bebido, porque era costumbre beber chocolate en este tipo de celebraciones. El chocolate solamente se destinaba a las élites de la sociedad, generalmente las autoridades. Y el chocolate que se tomaba en esta época era un chocolate caliente, que se combinaba, fijaos, con canela y azúcar y algunas especias, pimienta, clavo y jengibre, que daba como resultado una bebida muy dulce, espesa, aromática y fuertemente especiada. Junto con el chocolate también la limonada, también se consumía mucha limonada, lo vemos en la documentación. ¿Cómo se hacía esta limonada? Bueno, a base de agua, nieve, para suplir el hielo, ¿no?, que se recogía en pozos, azúcar blanca y limones. Y nos dice la documentación, limones a poder ser murcianos, que son mejores. Eso nos dice la documentación palentina. También se bebía, como hemos dicho, las bebidas alcohólicas. Se tomaban el vino, porque el vino lo tomaban todos también, pobres y ricos, adultos y niños, mujeres y hombres, todos tomaban vino en esta sociedad. Y aparte del vino también tomaban clarea, que la clarea era una bebida que se preparaba con vino blanco, azúcar o miel, canela y otras hierbas aromáticas. Y esto también se percibe en la documentación. Y por no extenderme más, ya acabo aquí. Espero al menos haberos acercado un poco a la realidad de la Palencia festiva de esta época del 18 y del 19.
y que haya sido un poco ameno, o por lo menos que haya sido entretenido. Y esto es todo. Gracias a todos. Muchas gracias, Diego, por tu intervención muy clarificadora. Me llama mucha atención que las denominaciones de origen ya existían con los limones de Murcia. Y también tiene una sensación al final de que no hemos cambiado mucho con respecto al pan y circo de los romanos, ¿no? Como medida de propaganda del poder y de la Así al final había, como bien dice ella, que es que aliviar al pueblo y darle, ¿no?, su parte de fiesta, desahogarle, parte de suelo, ¿no? Sí. Yo no sé si alguien de los presentes quiere realizar una pregunta o realizar un comentario al expuesto. Bueno, me he excedido. Por el tiempo ya me he excedido, o sea que no creo que ya... que igual es tarde, pero bueno, sí que... Yo simplemente una preguntita, ¿no? Porque nos has dejado aquí, terminas tu intervención pues, antes del reinado de Isabel II, ¿no? Y lo planteas ahí. Sí que hay un cambio brusco en la forma de exaltar a la monarquía y de celebrar a partir un poco de la llegada de la edad contemporánea, o todavía pervive esta forma de celebración tan asociada a la fiesta y a estos tipos de ceremoniales tan pautados durante la edad contemporánea. Pervive, pero yo he visto, por ejemplo, que es verdad que ya durante el reinado de Isabel II ya entran en juego otras instituciones, por ejemplo, la Diputación. Queda mucho más claro aquí la diferencia entre un acto civil, el acto que llaman de corte, y el acto religioso, el acto sagrado, litúrgico. Aquí queda muy bien definido, pero en el fondo las fiestas o las celebraciones, digamos, o la repercusión que tiene en el estamento popular o los festejos siguen siendo de momento, por lo menos para la primera mitad del 19, los mismos. Los toros, las luminarias, bueno, con el alumbrado ya cambia, eso ya cambia, por ejemplo, los fuegos artificiales y las representaciones teatrales, todo eso más o menos yo he visto que se mantiene, pero ya hay cambios. No sé si alguien del público online tiene alguna pregunta. Que el chat, no sé si... Felicitaciones, enhorabuena, y ponen ahí en el chat. ¿Vale? Bueno, pues si no hay nada más, te damos muchas gracias, Diego, por estar aquí. Nosotros tenemos también un pequeño detalle para agradecerte tu presencia, un detalle desde el Ateneo. Pues muchísimas gracias. Por acompañarnos aquí. Y nada, les invitamos a las diferentes actividades del Ateneo y también a que asistan pues, a las otras exposiciones que tenemos en torno a ese tema de la monarquía, de visualizar diferentes aspectos de la monarquía en España. En este caso hemos estado viendo pues, cómo se difundían antes de las celebraciones y en otros, pues como les he dicho, esos otros aspectos. Nada, muchas gracias por venir y muchas gracias de nuevo, Diego, por tu colaboración. Vale, gracias. Bueno, gracias, Javier. Esto lo